En esta nueva sesión, serie de virtualización. Hoy estaremos hablando acerca de Hyper-V, la memoria dinámica. En esta serie de virtualización con Hyper-V, la memoria dinámica, vamos a estar viendo una particularidad bien interesante que nos trae Microsoft con la incorporación del Service Pack 1 en Hyper-V. Quisiera adelantarles un poco y comentarles qué realmente es la memoria dinámica. Más allá de cómo trabaja, que lo veremos más adelante y veremos una gráfica donde les explicaré técnicamente la arquitectura de la memoria dinámica, quisiera compartirles un poco a grosso modo cuál es el concepto que incorpora Microsoft para memoria dinámica. Realmente la memoria dinámica es un concepto en función de varias premisas, es decir, ¿qué está sucediendo hoy? Una de las cosas que hoy están sucediendo es que nuestros usuarios o nuestros departamentos de IT, los administradores de los departamentos de IT, requieren agregar más memoria a las máquinas virtuales. O bien, pongámoslo de esta manera, tenemos equipos virtuales que requieren una serie de características iniciales para poder entregar un servicio. La memoria dinámica per se lo que nos va a indicar es en qué momento vamos a entregarle más memoria a la máquina virtual de manera automática, sin intervención de los administradores de virtualización, para poder suplir la demanda de una aplicación que en ese momento se ha quedado corta en función de la utilización de una máquina virtual. Es decir, la máquina virtual en ese momento ha llegado a un pico en función de la memoria base que se le ha instalado, y cuando requiere más memoria, entonces se le asignará de manera automática. Ahora vamos a ver más en detalle qué es esto. Nuestra agenda el día de hoy habla de los usuarios, la memoria y la virtualización. Dentro de la memoria dinámica vamos a hablar de la arquitectura y su concepto, el impacto en los sistemas y algunas técnicas utilizadas para poder agregar memoria en caliente o bien poder dimensionar realmente la memoria dinámica en función de los prerequisitos muy particulares de una aplicación. En función de los usuarios, la memoria y la virtualización. Lo que les comentaba hace unos momentos era simplemente que nuestros departamentos de IT o nuestros usuarios finales tienen muchísimas interrogantes a la hora de crear el perfil de una máquina para poder ejecutar una aplicación. Es decir, se nos entrega a los departamentos de IT una necesidad, es decir, tengo que instalar esta aplicación en una máquina. Entregamos una máquina virtual. Una de las cosas que preguntamos antes de hacer la instalación de la máquina virtual es, ¿cuáles son los requisitos de sistemas que necesitas para yo poderte entregar la máquina y que se pueda lograr la instalación y el performance requerido? Eso es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Es decir, como primer punto, ¿cuánta memoria, por ejemplo, necesitaría un servidor de Internet Information Services para poder ejecutar una aplicación crítica de negocios que sea web? ¿Cuánta memoria necesita en este momento un print server? O ni siquiera en este momento, ¿cuánto necesitará mi file server a futuro para cubrir la demanda de concurrencia de usuarios sobre un recurso compartido sin que éste colapse? ¿Cuánta memoria necesito para configurar la característica de Brand Cache dentro de Windows Server 2008 R2? En una topología distribuida, por ejemplo. ¿Cuánta memoria dinámica requiero para configurar Direct Access? ¿O cuánta memoria, simplemente, no memoria dinámica, cuánta memoria necesito hoy para configurar Direct Access como característica?
¿cuánto del performance eventualmente podría estar afectado si nosotros de alguna manera no hacemos un correcto seteo de la memoria en una máquina virtual? Estas son las preguntas usuales que se hacen los ITs o los usuarios avanzados que de alguna manera administran entornos de virtualización al momento de poder configurar la memoria. La memoria es uno de los elementos más críticos a configurar en las máquinas virtuales. Yo diría que es uno de los más complicados, por encima del storage. El storage, el almacenamiento, puede cambiar en el tiempo, lo podemos reajustar en función de la demanda o del crecimiento proyectado. Pero ¿cómo podemos realmente nosotros medir el momento en que una aplicación demanda más memoria dentro de una máquina virtual? Estas respuestas nos las está entregando memoria dinámica de Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 y Hyper-V. En resumen, a lo anterior, nadie quiere hacer la configuración o perfilar una máquina virtual para una nueva aplicación que ésta vaya a correr. De alguna manera, existen 4 ejemplos fundamentales del por qué nadie quiere hacer el sizing o el dimensionamiento de una máquina virtual en función de la memoria. La primera es porque es sencillo. Una nueva máquina virtual la podemos entregar con 1 GB de RAM, no importa lo que ella esté corriendo, y yo entregaré más memoria si solamente mis usuarios finales se quejan acerca del rendimiento de la máquina virtual. Luego, ¿por qué nadie quiere hacer el dimensionamiento de las máquinas virtuales? Por lo segundo, porque todas las máquinas las podemos inclusive entregar con 4 GB de RAM. Y nosotros no tenemos la menor idea de lo que está sucediendo con esa memoria una vez que la seteamos a 4 GB, simplemente porque como no sabemos el requerimiento, nos dicen que va a tener mucha concurrencia y entregamos lo más que podamos. Bien, entonces lo que comentaba es que inicialmente, ¿por qué nadie quiere hacer la configuración o el dimensionamiento de memoria en máquinas virtuales? Sencillo, porque primero, una máquina virtual la podemos entregar. Una de las premisas principales de los administradores es, bueno, yo voy a entregar una nueva máquina virtual con 1 GB de RAM. No importa lo que esta máquina virtual esté corriendo, y yo solamente aumentaré la memoria si hay alguna queja acerca del rendimiento de la máquina. Lo segundo del por qué nadie quiere configurar o dimensionar la memoria de una máquina virtual es porque eventualmente los administradores dicen, bueno, todas las máquinas virtuales les voy a entregar, o a esa máquina virtual donde voy a instalar la aplicación, le voy a entregar únicamente 4 GB de RAM. No importa qué pase con esa memoria RAM, sin duda nadie va a hacer o elevar reclamos acerca del rendimiento de esa máquina. Pero una vez más, entregamos 4 GB de RAM porque estamos sobredimensionándola, no tenemos idea del consumo real de la aplicación que se va a instalar, independientemente de que conozcamos la aplicación, no sabemos cuánto ella va a demandar del sistema, por tanto no sabremos jamás qué estará pasando con nuestra memoria. Luego, como tercer punto, porque nadie quiere configurar una máquina virtual o dimensionarla en función de la memoria. Bueno,
Lo tercero que dicen los administradores es, bueno, yo simplemente puedo tomar el mínimo de requerimientos que me pide la aplicación a ser instalada e insertaré entre un 50 a un 150% en función de las necesidades a futuro o muy próximas de la aplicación. Y lo cuarto, del por qué nadie quiere configurar o dimensionar la memoria de una máquina virtual, es sencillamente porque, por ejemplo, el vendedor de una aplicación necesita 4 GB de RAM. Pero yo no tengo tiempo para probar esta realidad que me está diciendo el vendedor de la aplicación. Y luego, en función del comportamiento de esa aplicación, yo veré si es cierto o no es cierto que la máquina requiere simplemente 4 GB de RAM. Ese cierto o no es cierto nos llegará al Service Desk o al Help Desk simplemente en el momento en que colapse la máquina virtual. Pero no vamos a poder de alguna manera ser predictivos y entregar memoria virtual bajo demanda. La virtualización y la memoria. Definitivamente la memoria es un factor fundamental en función del número de máquinas virtuales que nosotros estemos corriendo dentro de un host físico. Segundo, posiblemente uno de los mayores problemas que tengamos en el tema del dimensionamiento de la memoria es el inventario de los sistemas que hoy corremos y las necesidades reales en función de memoria. Ahora, desde el punto de vista de requerimientos de nuestros clientes internos, es que a mayor densidad de memoria tendremos menor sacrificio de rendimiento. Y luego, como segundo, dentro de los requerimientos de nuestros clientes, es que debemos mantener consistente el rendimiento de nuestras máquinas virtuales en función del alojamiento de memoria que hagamos. Y como tercero, dentro de los requerimientos de nuestros clientes, es que no debemos proveer en producción aquellas aplicaciones, entregar aplicaciones en entornos de producción sin antes haber sido probadas en algún entorno de pruebas en función de los picos que ellas tengan luego de haber sido sometidas a pruebas de estrés con algún software que nos lo permita, de forma tal de ver cuál es el comportamiento de esta aplicación bajo demanda y cómo impacta esta a la memoria instalada. Recordemos que cuando nosotros tenemos memoria instalada en un equipo virtual o también en un equipo físico, cuando entregamos, digamos, la memoria inicial, entregamos, imaginemos, 1 GB de RAM a una memoria virtual, cuando esta máquina virtual alcanza su clímax total de utilización, inmediatamente va a paginar. Y eso va a redundar de manera automática en el performance del equipo, en el rendimiento del equipo. Lo que estamos presentando entonces es Hyper-V R2 con Service Pack 1 sobre Windows Server 2008. ¿Cómo funciona esta memoria dinámica en función de sus alcances? La memoria dinámica, dentro de los objetivos alcanzados, lo que nos está proviendo hoy es una mayor consolidación de máquinas virtuales con mayores porcentajes de rendimiento sin sacrificar el impacto final sobre la aplicación. Esto, finalmente, es decir, la consolidación de estas máquinas virtuales, una mayor consolidación. Cuando hablo de mayor consolidación, por cierto, estoy hablando de mayor cantidad de máquinas virtuales dentro de un host físico. A eso me refiero con mayor consolidación de máquinas virtuales, con un mínimo impacto en el rendimiento. Es decir, estamos haciendo un menor impacto no solamente en la aplicación, porque estamos asignándole memoria de manera dinámica, sino que estamos impactando en mucho menor grado
a los equipos físicos donde estas máquinas virtuales se encuentran consolidadas. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Esto va a depender en cuánta variación en la utilización de memoria sobre las cargas de trabajo nosotros tengamos. Y cuán bueno sea el trabajo anterior que nosotros hayamos hecho en función del dimensionamiento de los sistemas desde el primer momento en que nos hacen la solicitud del dimensionamiento de la máquina para una nueva aplicación. Luego, esto va a redundar sin duda en una mayor eficiencia, tanto desde el punto de vista servidor como desde el punto de vista carga de trabajo para máquinas virtuales entregadas a través de Virtual Desktop Infrastructure, por ejemplo, a través de VDI. También esto va a agregar, de alguna manera, a minimizar el overhead sobre cualquier sistema que esté instalado en estas máquinas virtuales y sobre el host también. Entonces, esto lo que va a significar es que nosotros vamos a poder pasar la prueba si utilizamos memoria dinámica sobre máquinas virtuales para poder desconcentrar la paginación una vez que la memoria alcance su pico máximo por utilización gracias a un consumo agresivo de una aplicación. ¿Cómo nosotros agregamos o quitamos memoria virtual? Muy sencillo. Cuando nosotros agregamos la memoria virtual, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente que, la memoria dinámica, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos agregando, en definición, ¿qué es la memoria dinámica? La memoria dinámica no es más que un driver que va a permitir descargar la memoria no utilizada en él para él reportarla finalmente al host y entonces hacer un nuevo algoritmo para poder de alguna manera hacer un equilibrio dentro de la máquina virtual. De nuevo, la memoria virtual es un driver que la memoria dinámica no es más que un driver que dentro del Service Pack 1, obviamente, y ya embedido dentro de los Integration Services, vamos a tener la posibilidad de asociar a una máquina virtual. No es que estamos inyectando un driver de alguna manera a la máquina virtual. Simplemente al instalar el Service Pack 1, ya la consola del Hyper-V Manager me va a permitir a mí en la configuración de la máquina, virtual, me va a permitir a mí ajustar el mínimo y el máximo de memoria virtual y además el buffer mínimo o máximo que voy a requerir una vez asignados estos valores. Entonces, de nuevo, ese driver de la memoria dinámica lo que va a hacer es que va a tener la resultante de la memoria total que le vamos a entregar a la máquina, o que el Hyper-V le va a entregar a la máquina, una vez que ella alcance niveles que sobrepasen el mínimo entregado para poder funcionar correctamente. Luego, no existe emulación de hardware al agregar memoria dinámica. No hay emulación de hardware. Lo otro es que es realmente muy sencillo hacer el seteo de memoria dinámica. No es que durante la marcha de la memoria, durante la ejecución de la máquina virtual, nosotros vamos a agregar memoria virtual y vamos a tener que intervenir como administradores. Es simplemente setear desde un principio, durante la configuración de la máquina virtual, decir, bueno, ¿cuánto requiere esta aplicación? ¿O cuánto va a requerir en función de la demanda de concurrencia esta máquina virtual? Va a requerir 512. Ok, si el System Requirement, el mínimo System Requirement que necesita mi aplicación o mi máquina virtual para arrancar son 512 megas de RAM, entonces yo le voy a decir que eventualmente, en función de la demanda y por experiencias anteriores, la máquina podría alcanzar niveles de hasta 2 gigas de consumo. Entonces, yo voy a agregar un mínimo de 512 para que ella pueda arrancar y un máximo dinámico de hasta 2000, es decir, podrá llegar hasta 2000. Algo parecido en analogía a lo que hacemos hoy cuando configuramos un disco virtual de expansión dinámica. Nosotros le decimos cuál es el mínimo del disco de alguna manera. El mínimo no, le decimos hasta dónde puede alcanzar el tamaño máximo de crecimiento. Es decir, podemos configurar un disco de expansión dinámica hasta
200 gigas de RAM. Él iniciará solamente con el requerimiento que todas las aplicaciones al ser instaladas soliciten, inclusive el mismo Windows Server. Lo mismo sucede con la memoria dinámica. La memoria dinámica la podemos iniciar con 512 y decir que tenemos hasta 2 gigas para poder consumir. ¿Qué significa esto? Que entonces nosotros vamos finalmente a ver cómo la máquina virtual descarga. Es decir, digamos, nosotros tenemos una máquina virtual con 512 gigas de RAM y ejecutamos Paint, por decir algo, ¿no? Una vez que ejecutamos Paint, la memoria virtual, la memoria dinámica de la máquina va a sufrir o no un ligero incremento. ¿Dónde lo vamos a notar? Si nosotros ejecutamos Paint en nuestro Windows Server, por ejemplo, o en nuestro Windows Vista y Windows 7 solo Enterprise, por ejemplo, para esos casos, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a poder ver cómo al agregar una imagen a Paint y redimensionarla, por ejemplo, a un 300%, hay un cálculo matemático que impacta directamente en el procesador y en la memoria. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ver cómo al entrar al Task Manager de nuestra máquina virtual, la memoria base, que son 512, va a dispararse hasta la cantidad necesaria para poder lograr el cálculo matemático del redimensionamiento al 300% de la memoria. La máquina virtual entonces lo que va a hacer es que va a tomar del host, de la memoria física del host, va a tomar toda aquella memoria que le haga falta para no tener que paginar y degradar su performance. Una vez que ustedes cierran Paint, o eliminan la imagen, o cierran Paint, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que el driver de memoria dinámica va a descargar, va a descargar de alguna manera toda esa memoria que se le entregó a la máquina física. Lo más fácil es entregar memoria, lo más difícil es poder hacer el cálculo matemático de regresar la memoria de alguna manera hasta el Hyper-V, hasta el hypervisor. Pero de nuevo, ¿quién hace este cálculo? Este cálculo lo hace el driver que ya viene embedido una vez que ustedes hacen la configuración de memoria dinámica en la máquina virtual. Ustedes van a poder ver dentro de los procesos como hay un driver de memoria dinámica que él aumentará o disminuirá en función de la entrega de memoria virtual, de memoria física que le estemos entregando a la máquina virtual. Entonces, una vez más, cuando cerramos el Paint o volvemos o eliminamos la imagen que hemos previamente redimensionado a 300%, vamos a ver cómo el driver va a aumentar de alguna manera su tamaño en memoria, y esto lo que implica es que le ha restado. Él está asumiendo ahora, la memoria se está volcando al driver para él devolverla definitivamente al host. Eso lo vamos a ver más adelante en una nueva PPT. Entonces, una vez que nosotros removemos, volviendo aquí a la PPT, una vez que nosotros removemos la memoria dinámica, lo que va a suceder es que ese efecto de driver no es más que un concepto que se llama ballooning. El ballooning es mucho más eficiente porque tenemos un driver, no estamos entregando memoria dinámica de manera no real a la máquina virtual. Estamos realmente entregando memoria a la máquina virtual sobre la demanda, y esta, una vez que no es utilizada por la máquina virtual, es regresada al host a través de un proceso que se llama ballooning. Entonces el ballooning no es más que un driver que se está cargando de la memoria no utilizada de la máquina virtual, haciéndole entender a la máquina virtual que su memoria real no es lo que ella llegó a tener por el pico alcanzado, y entregándole a host esa memoria que ya es ociosa luego de que el proceso o el pico por demanda haya sucedido. Entonces, el método de ballooning es mucho más eficiente. Entonces, básicamente, una vez que esta memoria no está en uso dentro de la máquina virtual, una vez que le es entregada, de alguna manera tiene que ser entregada a la partición padre. Y de nuevo, la partición padre es el host. Entonces, la pregunta que ustedes se han hecho mientras he hablado es cómo lo hace, cómo entrega la memoria física una vez más a la partición padre, al host. Es mediante una técnica denominada ballooning.
¿ok? La cual simplemente lo que va a buscar en la práctica son páginas libres en memoria, las va a bloquear, es decir, una vez que la máquina virtual deja de utilizar la memoria que se le ha entregado en caliente, lo que vamos a hacer es que el ballooning va a buscar todas esas páginas de memoria no utilizadas, las va a bloquear para que la máquina virtual no crea que ella tiene la memoria virtual que ha alcanzado como pico, sino que entienda que ella tiene son 512 y que le está devolviendo de alguna manera esa memoria al host. Entonces, el ballooning lo que va a buscar son páginas libres, las va a bloquear para el sistema operativo guest, que no es más el sistema operativo instalado en la máquina virtual, y dejándolos disponibles para entregárselas al sistema anfitrión, que en este caso es el hypervisor. Entonces, eso es realmente cómo funciona hacia adentro la entrega de memoria virtual, de memoria dinámica a las máquinas virtuales. ¿Cuáles son los requerimientos para poder utilizar, los requerimientos básicos para poder utilizar memoria dinámica en Windows Server o en Windows Client? Primero, los requerimientos desde el punto de vista partición padre, desde el punto de vista equipo host, que tiene instalado el rol de Hyper-V, es lo primero. Debe tener Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 y cumplir con todas las necesarias características requerimientos de la instalación de Hypervisor, obviamente. Luego, debe tener mínimo, si no Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 con Service Pack 1. ¿Cuáles, además, los requerimientos que debe tener entonces ahora, desde el punto de vista Windows Client, el cliente instalado o la partición, el partition guest, la máquina virtual dentro del host? Mínimo debe ser Windows Server 2003, 2008 o 2008 R2. ¿En cuáles versiones? Obviamente 2003 y 2008 pueden ser en 32 bits y en 64 bits. Si estamos corriendo 2008 R2, como ustedes bien lo conocen, 2008 R2 es nativo, 64 bits, no hay versiones de 2008 R2 en 32 bits. Luego, ¿cuál es, digamos, desde el punto de vista Windows Client? Ahora, estamos hablando de Windows Client, pero desde el punto de vista servidor, ¿no? Ahora vamos a hablar del Windows Client nativo. Windows Vista y Windows 7. Hay dos ediciones únicamente que pueden soportar memoria dinámica. Es decir, si ustedes instalan o configuran memoria dinámica en el host, esta memoria dinámica podrá ser aprovechada únicamente si los sistemas operativos son Windows Server 2003, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2. Y si son Windows Client, desde el punto de vista consumidor final, no operadores obviamente de centros de datos, no IT Pros. Entonces, ¿cuáles son? Son Windows Vista y Windows 7 Enterprise y Ultimate Editions únicamente. Solamente, si ustedes instalan, esto quiere decir que ustedes instalan Windows 2000, Windows XP, inclusive con Service Pack 3, entonces la memoria virtual no va a tener efectos sobre esas máquinas virtuales. No es configurable. Entonces, Enterprise y Ultimate Edition son los únicos dentro de la familia Windows Vista y Windows 7 que podrán aprovechar la característica de memoria dinámica una vez hecho el provisioning de máquinas virtuales con esos sistemas operativos en un host 2008 R2 con Service Pack 1. Y por último, estos dos versiones de sistemas operativos, de estas dos ediciones de ambas versiones de Windows, Enterprise y Ultimate, podrán ser instaladas en ambas versiones también, en ambas arquitecturas, en 32 bits y en 64 bits. Vamos a ver de manera bastante concreta cuál es la arquitectura de la memoria dinámica. Ya conocemos el concepto. Ahora, veamos cuál es su arquitectura. Aquí vamos. Tenemos una máquina virtual a la que le hemos entregado 512 megas en RAM inicialmente. Es decir, nos dicen el fabricante de una aplicación que la aplicación podrá correr con un mínimo de requerimiento de 512. Nosotros configuramos nuestra máquina virtual para que el mínimo de memoria RAM sea 512. Tomen en consideración que otros factores podrían impactar en esta decisión. Es decir, si ustedes tienen instalado un Windows Server o una máquina con Windows Client Vista
o 7, Enterprise o Ultimate, tienen que tomar en consideración que eventualmente el mínimo de la máquina virtual no va a ser 512 megas. Sí, posiblemente si tienen Windows Server 2003, donde el System Requirements de Microsoft dice que el mínimo de memoria para que pueda arrancar el sistema operativo son 384 megas. Pero en todo caso, imaginemos que hemos superado todos estos obstáculos del sistema operativo y tenemos instalado en nuestra máquina virtual Windows Server 2008 R2. Hemos asignado 512 megas de RAM como memoria inicial. Una vez que la máquina enciende, bueno, hay un uso o consumo natural. Imaginemos que nos quedan disponibles 512 megas de RAM para poder correr la aplicación. Entonces, esa es la memoria virtual inicial de nuestra máquina. Pero además, nosotros podemos configurarle, gracias al Service Pack 1 de 2008 R2, podemos configurarle el máximo a utilizar como memoria dinámica. Es decir, hasta dónde puede crecer la memoria en función de la demanda. Y le decimos que nosotros podemos agregar en caliente hasta 512 megas más para poder llegar a un total de 1024 megas para un total de 1 giga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le estamos agregando la posibilidad de crecer en función de la demanda a la máquina virtual hasta 512 megas adicionales. Eso quiere decir que vamos a crecer hasta 1 giga de RAM. Fíjense que abajo, en la parte inferior, la pantalla está dividida por la línea que demarca la memoria dinámica, perdón, la memoria simplemente de la máquina virtual. En la parte superior tenemos la memoria entregada de 512 y en un recuadro mucho más claro donde dice Hold Add, es simplemente agregar en caliente 1024, es la memoria dinámica que se le ha agregado a la máquina virtual. Y por debajo tenemos el Parent Partition, que no es más que la partición padre donde están instaladas todas las máquinas virtuales, de donde sale físicamente la memoria RAM. Y luego tenemos una, digamos, una memoria secundaria que le corresponde exclusivamente a la máquina virtual, que es esa memoria dinámica. Fíjense, estos intervalos que ustedes ven allí, que han aparecido en sus monitores de color plateado, indican el driver de memoria virtual, que es el proceso de ballooning que yo había hablado. Es ese balloon que se crea, que es el que conoce cuánto es la demanda y cuánto debe bloquear una vez que esta demanda haya sido utilizada. Es decir, una vez que ya no se requiera utilizar el exceso de memoria. Fíjense que el balloon memory se encuentra del lado de los 1024, también del lado de los 512, pero corresponde al parent partition. Es simplemente que él se instala, queda instalado, el driver de ballooning queda, o al menos el concepto de ballooning, queda dentro de la memoria principal 512, se instala el driver. Él es el que va a entender cuándo la memoria de la máquina virtual se haya quedado corta y en función de la configuración que hayamos hecho para crecer hasta los 1024, él podrá conocer entonces cuándo esta memoria sea requerida y cuándo él tenga que asumirla para bloquearla y ser descargada de la memoria de la máquina virtual de forma tal de que ella no siga creyendo que tiene 1 giga de RAM. De hecho, si ustedes ven o utilizan una máquina virtual donde hayan hecho la implementación de memoria dinámica y hayan seteado hasta un máximo de 1 giga, cuando el ballooning entre en proceso, él va a tomar, y ustedes descarguen la máquina virtual o la memoria se descargue, el ballooning, el proceso de ballooning va a tomar, va a bloquear esas páginas de memoria y se las va a entregar al parent partition, es decir, al parent memory, que es como ustedes ven allí, que no es más que la memoria real del equipo físico. Pero, ¿qué significa esto? Que entonces, cuando ustedes se vayan, por ejemplo, al administrador de tareas, van a ver que la máquina, inclusive así el driver esté cargado del bloqueo de la memoria, que ya la máquina virtual no la está utilizando, la máquina va a seguir creyendo que tiene 1024 megas de RAM. Ahora, ¿cómo ustedes van a detectar esto con mejor precisión? Es decir, ¿cuándo van a enterarse que la máquina virtual ha descargado por el método de ballooning toda la memoria dinámica que ésta utilizó? A través de dos herramientas. Una de ellas es que en Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 se han incorporado nuevos contadores
que con su implementación, y lo pueden localizar en TestNet, en memoria dinámica, en el apartado de memoria dinámica, estos nuevos contadores, una vez implementados, nos permitirán validar si la máquina virtual ha descargado por el método de ballooning toda la memoria que le fue cedida y que ya no está utilizando. Si obviamente está siendo descargada al parent memory, es decir, a la memoria física de la máquina host. Y el segundo método para comprobar que la máquina virtual sí ha descargado la memoria, independientemente de que el Task Manager de la máquina diga que sigue teniendo 1 GB de RAM cuando ella realmente tiene 512, es utilizando System Center Virtual Machine Manager 2008 R2. Si ustedes utilizan System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ha incorporado también, se le ha incorporado nuevos tabs, donde ustedes van a poder ver cuál es actualmente la utilización real y el porcentaje de utilización y de memoria disponible de la máquina virtual. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que la máquina virtual utilizó 1 GB de RAM y ella tenía 512, cuando lo descargue, ella ya tendrá un aproximado más o menos de 482 o 483 megas de RAM que ha descargado por el método de ballooning al driver de memoria dinámica. ¿Qué va a significar esto? Que ella no va a restar los 482 megas directamente del consumo total, sino que esos 482 megas lo va a tomar el driver por el método de ballooning y lo va a entregar al parent partition. Pero una vez más, esta descarga de 482 megas, producto de un pico, no la podrán ver en el Task Manager de la máquina, sino por dos métodos, utilizando los nuevos contadores de Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 o utilizando Virtual Machine Manager 2008 R2. No hay otra forma de ver o reiniciar el equipo virtual para que se den cuenta de que en efecto ha liberado la memoria dinámica. Fíjense como aquí hablamos, finalmente esa franja plateada habla simplemente del Balloon Driver. Entonces, ¿cómo nosotros podemos arrancar y maximizar? Primero, el arranque de la máquina virtual tenemos que setearlo o configurarlo en función de la cantidad de memoria que esa máquina necesita para poder arrancar. Por eso yo les hablaba de que ustedes tienen que tomar en consideración el seteo de la memoria inicial en función de qué sistema operativo esté montado y qué aplicaciones demandarán durante el buteo de la máquina virtual. Entonces, el Startup tiene que ver con la cantidad de memoria y el buteo de la máquina virtual requerida. Luego, hay otra cosa importante. Durante el Startup, el BIOS de la máquina, el BIOS, no conoce nada acerca del concepto de memoria dinámica. Es decir, el BIOS de la máquina virtual no entiende ni conoce nada de la configuración de memoria dinámica. Segundo, durante el arranque de la máquina virtual configurada con memoria dinámica, el sistema operativo instalado en la máquina virtual no conoce nada tampoco acerca de memoria dinámica. Y por último, durante el arranque, el default recomendado, utilizado para memoria dinámica debe ser 512, no menos. Para poder asociar menos memoria dinámica a una máquina virtual, la única forma es hacerlo vía PowerShell, donde podremos iniciar una máquina inclusive con 384. Tomarlo en consideración. Por último, durante el clímax de la máquina virtual, jamás la máquina virtual sobrepasará la memoria dinámica. ¿Qué va a suceder con esto? Que tendremos máquinas que no paginarán a disco. Número uno. Y número dos, la cantidad total de memoria dinámica que podemos asignar a una máquina es de hasta 64 GB de RAM. En función de la disponibilidad y la priorización. La disponibilidad es un concepto. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de cuánta memoria tiene la máquina virtual. Segundo, cuánta memoria quiere mi máquina virtual en función de la demanda. Y tercero,
La diferencia es definitivamente la disponibilidad de esa memoria. Es decir, el problema no es entonces cuánto tiene, ni cuánto quiere. La diferencia está en la disponibilidad de la memoria. Es decir, la diferencia entre lo que ella tiene determinado para su boteo y el máximo tope que puede alcanzar durante un pico de sobrecarga en función de la demanda de una aplicación o de diferentes usuarios por concurrencia o transaccionalidad en función de base de datos. Y cuando hablamos de prioridad o priorización, estamos hablando qué máquina virtual necesita más memoria primero. Es decir, la memoria virtual, perdón, la memoria dinámica es capaz de definir la priorización de la necesidad de memoria dentro de los guests. Entonces, ¿qué sucede? Que la memoria dinámica, en función de su priorización o su característica de priorización, podrá determinar qué máquinas virtuales necesitarán primero esta memoria. Entonces, mientras más prioridad tenga una máquina virtual, mayor disponibilidad tendrá ella de utilizar la memoria física del host. El memory buffer es el la tercera característica a configurar dentro de la memoria dinámica. Hay tres cosas dentro de la memoria dinámica a configurar. La primera es cuánto necesito inicialmente, hasta dónde puedo crecer y cuál es el buffer que puedo tener disponible para poder descargar. Entonces, ¿cuánto mínimo de memoria RAM, cuánto disponible debo tener yo de memoria, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, aguantar dentro de la máquina virtual. ¿Cuánto es el mínimo que debo tener yo disponible? ¿O cuánto es el total de memoria disponible del tipo buffer que debo tener yo en la máquina virtual? Una vez hecha la configuración de memoria dinámica. Lo otro es que el memory buffer, entonces, en función de la pregunta de cuánto voy a necesitar de memoria disponible, nosotros lo que vamos a permitir es la correcta respuesta de la máquina virtual sobre sobrecargas. Es decir, en el momento en que se produzcan cargas elevadas de trabajo sobre la máquina virtual, va a poder responder entonces esa memoria disponible de manera rápida sobre estas cargas de trabajo. Y esto no es más que utilizar un archivo como caché dentro de la máquina virtual en función de un porcentaje que establezcamos para su disponibilidad. Como recomendación, las máquinas virtuales deberían estar configuradas una vez que se haga el seteo de memoria virtual, de memoria dinámica, del 20% de memoria disponible. Es decir, incluso una vez alcanzado el pico máximo que nosotros tenemos configurado como tope para la memoria dinámica, esos 1024 megas que vieron ahorita, nosotros deberíamos configurar como mínimo un 20% de memoria disponible para que se haga la descarga a ella en caché, en caso de inclusive estar por encima de la demanda total que nosotros hemos configurado. ¿Cuáles son las diferencias filosóficas que nosotros debemos entender entre dos competidores importantes, entre Microsoft y VMware, y las características de ballooning reales que ofrece Microsoft? Primero, con Microsoft debemos entender qué información, o sea, Microsoft entiende realmente, en función del método de ballooning, qué información está siendo utilizada dentro de la partición hijo. Entonces, esto es simplemente haciendo un reconocimiento o conociendo el sistema operativo que está encima de esa máquina virtual, para poder entonces adecuar el método de ballooning. Luego, nosotros vamos a tratar de tener, de alguna manera, el mejor respaldo necesario, requerido para la máquina virtual en caso de tener una demanda
sobre la memoria, y por tanto la administración de esa memoria va a ser completamente dinámica, así como el concepto, utilizando de nuevo un driver que está inserto dentro de la máquina virtual y que reportará o bloqueará las páginas de memoria para ser entregadas al host físico. ¿Qué está sucediendo con VMware? VMware no cree en la información que hay dentro del sistema operativo. Entonces, de alguna manera hay una solución tipo caja negra con el método de memoria dinámica de VMware. Es decir, VMware no está determinando realmente cómo está interactuando el sistema operativo con la aplicación. El sistema operativo de la máquina virtual con la aplicación. Simplemente conoce que hay una demanda adicional de memoria y él la entrega. Pero no conoce en qué momento realmente se producen esos picos y cómo evaluar las situaciones en función de la entrega durante las transacciones o la transaccionalidad que haya con el sistema operativo y la aplicación que la requiera. Y de alguna manera, esta caja negra no nos permite ver realmente qué sucede con la asignación de memoria y el volcado de regreso al host físico. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que Microsoft trabaja realmente con memoria dinámica, es decir, estamos viendo lo que sucede con el sistema operativo y qué está sucediendo con la aplicación, cómo la aplicación está impactando el sistema operativo y cómo éste está demandando la memoria hacia el host. No estamos asociando memoria o sobreentregando memoria a la máquina virtual simplemente porque la máquina está paginando. Entonces, nosotros estamos utilizando diferentes métodos y entre ellos los diferentes métodos de ballooning que ya les he explicado antes, o el método del driver de ballooning driver para poder entender lo que sucede y poder bloquear esta página de memoria y entregarla a host físico. Es definitivamente, desde el punto de vista conceptual y técnico, mucho más eficiente la forma en cómo Microsoft ha diseñado el método de memoria dinámica utilizando ballooning driver o ballooning versus el overcommit que hace VMware. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá, de alguna manera, con Microsoft, es que podemos determinar cuánta memoria, inclusive, es requerida antes de irse a un estado de paginación, inclusive conociendo el estado máximo de la memoria que podemos entregar. Eso quiere decir que, de alguna manera, dinámicamente podemos agendar los recursos que entregamos. Hay un concepto que es el Second Level Paging, que es la paginación de segundo nivel, que trae muchísimos problemas. Y entre ellos muchos relacionados a los recursos del kernel, haciendo swapping dentro de la máquina virtual. La doble paginación, y esto de alguna manera impacta sobre los discos y los va poniendo muchísimo más lentos. Bueno, pues esto es todo dentro de lo que es esta serie de virtualización en función de memoria dinámica y el comportamiento con Hyper-V y sistemas operativos. Queda a disposición de todos ustedes pues los recursos de Microsoft como el Test Online, el Microsoft Learning, incluso el Microsoft Virtual Academy, el Microsoft TestNet y MSDN para desarrolladores, de forma tal de que puedan entender un poco más adentro la arquitectura. A grosso modo, hoy hemos tocado los puntos fundamentales y críticos de la memoria virtual y su comportamiento en función de la demanda. Entonces los invito pues a que revisen todos estos recursos que tenemos a disposición de ustedes y puedan complementar de manera más técnica cómo hacer el provisioning correcto de la memoria dinámica. También los invito con el Microsoft Virtual Academy a seguir toda la carrera de virtualización, porque con ella se van a preparar no solamente para el tema de la memoria dinámica, sino para el tema de cloud computing, que hoy por hoy pues es una de las herramientas que más se va a consolidar en el corto, mediano y largo plazo dentro de nuestros entornos de tecnologías de la información. Para mí